Seguimos avanzando en esta jornada de aprendizaje, de intercambio de pensamiento, y qué mejor que darle paso a la segunda ponencia con Pablo Lacoste, a quien agradecemos que haya viajado desde Santiago y a acompañarnos esta mañana. Pablo es historiador, es doctor en historia, es doctor en estudios americanos, académico de la Universidad de Santiago. Su trabajo es reconocido, su trabajo nos ha inspirado la Ruta de los Abastos. Quizás es de los documentos más interesantes en términos a riqueza agroalimentaria y patrimonio, y ha servido también para romper paradigmas en torno a lo rural y en torno a la construcción de la identidad. Ha remecido conciencias, ha permitido que el patrimonio de Higgins se conozca y esté a disposición del mundo. Hoy nos habla sobre la base para la construcción de un nuevo turismo rural, que es cambiar relatos, hablar de manera distinta y contar nuevas historias en torno a este territorio del secano. Pablo, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Quiero proponer la incorporación de 3 conceptos para pensar el territorio y cómo nos vamos a aproximar para diseñar las estrategias de activar el turismo rural, la gastronomía y todas las actividades económicas. Entonces, el concepto de biofilia, bioarquitectura y topofilia. ¿Qué es topofilia? Es, de alguna manera, la tercera pata del triángulo que vamos a tener con esos 2 conceptos, biofilia y bioarquitectura. La topofilia es el amor al territorio. Topos, el lugar en griego, filia, el amor al territorio. ¿Qué es eso del amor al territorio? Recién Consuelo hablaba de los nuevos lujos. Nosotros estamos todavía padeciendo la matrix del modelo industrial y la cultura de masas. Cuando estalló la revolución industrial, pasamos del paradigma artesanal al paradigma industrial, donde la capacidad de producción se multiplicó hacia el infinito. Hoy la industria puede producir miles de veces la cantidad de bienes que es posible consumir. Entonces, cuando tengo la capacidad de producción infinita, el problema sobre todo es vender. Y para poder vender tengo que hacer campañas de publicidad. Y las campañas de publicidad crean la sensación de que el lujo es consumir ciertos productos, lo que a la industria le interesa, lo que a la industria le genera más rentabilidad. E invisibilizar otros productos que tienen mayor valor, pero como para la industria no son rentables, las campañas publicitarias no los van a poner en el centro, ¿verdad? Entonces Consuelo dice, a ver, tratemos de emanciparnos un poco de esa colonización ideológica de la Matrix generada por la industria y la campaña publicitaria de la cultura de masas y observemos detenidamente cuáles son los lujos. Agua limpia, saber quién prepara la comida, saber de dónde viene mi comida. Yo agregaría otro, poder respirar. Anoche dormí acá y pude dormir bien porque se pudo respirar, no como en Santiago que está lleno de humo, de smog, es imposible. Eso es un lujo, y es el lujo de las zonas rurales, que la zona de la gente que vive en grandes ciudades sí lo aprecia, aunque no aparezca en campañas publicitarias. Eso es lo que nosotros de a poquito tenemos que ir tomando conciencia de eso. Bueno, entonces vamos con estas palabras. El respeto y adecuación a los procesos vivientes y a la particularidad con la que ellos se expresan territorialmente. Nos vamos a ir metiendo acá, en este mundo que manejan mucho los antropólogos. Pero, ¿cómo hacemos para mover esto?
Bueno, biofilia. ¿Qué es la biofilia? Es la atracción, asombro o inclinación innata de los seres humanos hacia los procesos vivientes. Es una inclinación instalada como parte de la herencia filogenérica. Esto es importante que lo veamos porque es lo que tenemos que lograr reprogramar nuestra cabeza para poder ver esto, porque esto podríamos decir es de sentido común, sí, pero estamos tan bombardeados por la industria que no perdemos la capacidad de observar esto. Entonces esto es lo que desde la antropología nos ayudan a que podamos entenderlo. Bueno, y acá viene entonces el concepto de topofilia, que es el vínculo afectivo que se establece con el ambiente, los lazos mentales, emocionales y cognitivos, se pasó, que unen a la persona con su medio. Topofilia, lazos mentales, emocionales y cognitivos que unen a la persona con su medio. Entonces nuestro desafío es volver a construir esos lazos que perdimos por el lavado de cerebro ideológico que nos hizo la sociedad industrial, que nos quiere convencer que para ser felices no tenemos que venir a hacer turismo a la zona rural del país, tenemos que ir a los hoteles chatarra de Varadero, de Punta Cana, de Isla Margarita, donde all inclusive, donde se come la misma comida estandarizada, se hacen las mismas actividades estandarizadas con un grupo de profesores de educación física que están preparados para ir trabajando a los turistas y los van sacando y viene la otra tanda y así sucesivamente. Entonces, esto es un poco el concepto crítico que tenemos que ir pensando. Adelante. Entonces, la bioarquitectura o arquitectura orgánica, vértice que da norma material a la vinculación de los seres humanos con su entorno. ¿Qué dijo Senosiaín? No disociarse del ser biológico. Desde un punto de vista arquitectónico, reencontrarse con su origen a través de sus formas de habitación. El espacio debe acomodar al ser humano y su medio de modo de recuperar una relación que se ha vuelto antinatural. O sea, en nuestro afán de vivir todos apelotonados en grandes ciudades porque hay que cumplir con determinados estándares y usos, costumbres que nos va imponiendo la sociedad de consumo, hemos ido adoptando un estilo de vida antinatural. Vivimos en el medio del smog y el humo. Es una cosa insólita. En lugares donde está atestado de población, donde hay problemas de estrés, de accidentes, de violencia, de inseguridad, y todo el mundo viviendo estúpidamente ahí. Bueno, vamos a ver cómo logramos rebelarnos frente a esa forma de vida antinatural, y justamente la zona rural es la que nos ofrece la opción. Sigamos. Bueno, entonces, ¿qué pasa con el paradigma industrialista? En el siglo XIX se instaló esto como la ideología dominante, o sea, el progreso es la industria, el desarrollo es la industria, salir de la pobreza es la industria. El paradigma, la mayoría de los políticos, de los economistas, de los estadistas, tenían esto en la cabeza para tomar sus decisiones. Entonces había que subsidiar a la industria. Y bueno, no importa si bajamos los precios de los alimentos, lo importante es subsidiar a la industria. Y nos pasamos 100 años subsidiando a la industria. Sigamos. Entonces, los tecnócratas, los economistas, los políticos, y acá, hubiera sido bueno que se haya quedado el director de INDAP para entender esto. Los marxistas y los neoliberales fueron formados por esta ideología. El marxismo se nutre del pensamiento de Carlos Marx. Si uno lee la obra de Carlos Marx, está viendo a alguien que está fascinado con la industria, con la chimenea, con el carbón, con la máquina, con los ferrocarriles. O sea, Marx ve el ferrocarril y dice, esto es inteligencia desplegada. El ferrocarril ha hecho más por la transformación del mundo
que todos los inventos anteriores desde que el hombre existe sobre la Tierra. Entonces Marx admira la industria y desde ahí arma el pensamiento marxista. Entonces, toda la gente de la izquierda que hizo los procesos de reforma agraria en Chile en los 60 y 70 estaba formateada en su cabeza por el pensamiento marxista y por el pensamiento industrialista. Y los neoliberales también. Esto es lo gracioso. Los neoliberales también están formados por intelectuales, ideólogos que admiran el industrialismo y todas las matrices que hacen para evaluar a un gobierno o la marcha de un país están tomados justamente de ahí. Todos los indicadores de PBI, lo estábamos comentando esta mañana en el desayuno, vienen de ahí. Sigamos. Entonces, el problema que hay es que los marxistas y los neoliberales, o sea, los gobiernos de izquierda y los gobiernos de derecha hasta el día de hoy, en sus líneas dominantes, salvo algunas excepciones, obviamente el PP Acosta es una excepción, pero están formateados con la ideología industrialista, a cualquier costo. Y fíjense el caso de China. El caso de China tenemos que reflexionarlo mucho, porque nos deja muchas lecciones, mucho aprendizaje. Porque América Latina siguió después del caso de China. Vamos a mirar un poquito el caso de China. Ustedes saben que China tenía un patrimonio ancestral milenario, admirable, una belleza, un desarrollo de la arquitectura, del diseño, con sus porcelanas, con sus sedas, algo que todavía nos emociona. Bueno, ¿qué pasó? Ellos tenían un palacio muy especial. Siguiente. Un palacio muy hermoso. Y fíjense lo que ocurrió. Vinieron las grandes potencias coloniales de Europa, Inglaterra y Francia, y le dijeron a China, miren, necesitamos que ustedes permitan la importación del opio. Entonces el emperador dice, no, ¿cómo vamos a importar opio? Eso es una droga, va a envenenar a todo mi pueblo. Ah, pero nosotros necesitamos hacer negocio, le dijeron los ingleses. Nosotros necesitamos venderle a ustedes el opio para con eso pagarle el té chino que lo estamos imponiendo en todo el mundo. Entonces estamos sacando productos latinoamericanos como la yerba mate del Paraguay para obligar a todo el mundo allá a través de la publicidad a tomar el té que nosotros les vendemos, pero para eso tenemos que sacarlo de China y para poder pagarle a ustedes el té necesitamos venderles el opio. Y el emperador dice, no, pero yo no quiero que me metan droga acá. Ah, ¿no querés que te metamos la droga? Bueno, mandaron las flotas de guerra, cañonearon, destruyeron todo, actuando no como narcoestado, como narcoimperios. Los ingleses y los franceses actuaron como narcoimperios en la guerra del opio, las dos guerras del opio, donde obligaron a los chinos a importar opio. Bueno, ¿y qué pasó? El jardín del perfecto brillo. Esto era un jardín así como el Palacio de Versalles en Francia, pero como no tenemos tantas películas de la cultura china, no lo hemos podido ver en su desarrollo. Estaba a 8 kilómetros de la capital. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los ingleses y los franceses? Junto con mandar a los barcos de guerra y bombardear, dijeron, queremos darle un golpe en el patrimonio y la identidad de los chinos, le vamos a destruir su palacio. Es como si a los franceses le hubieran destruido el Palacio de Versalles, o a Estados Unidos, no sé, la Estatua de la Libertad o algo por el estilo. Le fueron a destruir ahí. Entonces este es el símbolo de la humillación. Esto es el símbolo de la humillación de Occidente a China, que los chinos no se olvidan hasta el día de hoy. Si no entendemos esto, nos cuesta entender la política exterior china. ¿No? Bien. ¿Qué es lo que pasa después? Cuando Mao Zedong hace la revolución en China, dice, bueno, yo no quiero que nunca más China sea humillada por las grandes potencias, ¿ya? Ni por Japón, ni por Inglaterra, ni por Francia, no quiero que sea humillada de nuevo. Entonces yo necesito industrializarme para tener mis propias armas. Y en esa obsesión, él también se incorpora dentro de la lógica del marxismo a la lógica del industrialismo, al paradigma industrialista. Y entonces él va a destruir el patrimonio arquitectónico chino
salvo en la ciudad prohibida, y va a ser la revolución cultural, que es aniquilar la identidad y la cultural de Chile. ¿Por qué? Por la obsesión por el paradigma industrialista. Sigamos. Entonces, hay una gran pérdida de identidad, causado ¿por qué? Por la obsesión por la industrialización. ¿Y qué es lo que hace ahora China para tener algo de identidad? Para tener algo atractivo para los turistas, porque como destruyeron todo, entonces están comprando los chateaux de los famosos viñedos franceses, venidos a menos algunos de ellos, los desmontan piedra por piedra, los suben a un barco, lo llevan a China y lo vuelven a montar. ¿Cómo? ¿Pero eso qué es? Totalmente trucho. Es una calavera maquillada, pero bueno, es lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque por la obsesión, por el industrialismo, destruyeron su patrimonio cultural. Sigamos. Bueno, ¿qué pasó en Chile? Bueno, acá pasó lo mismo. Entre los marxistas y los neoliberales, todos obsesionados con los grandes números y la matriz del modelo económico industrial, fueron abandonando todo. Y tuvimos una gran pérdida de identidad. La Quintrala, que es un ícono de esta región, tendría que ponerse bastante furiosa y retar, pegarle una buena fregada de cacho, se le tendrían que salir justamente los choros de los canastos para retar a todos esos liberales y todos esos marxistas. Bueno, ¿qué pasó con la reforma agraria? Les voy a contar algunas cosas. Estoy estudiando ahora, como un caso de análisis muy detallado, lo que pasó en el norte chico. El pensamiento de todos los actores de la reforma agraria es muy fácil de acceder. El CEP ha publicado los 7 tomos de 1000 páginas cada uno, con todos los discursos de toda la gente del Partido Comunista, del MIR, del Partido Socialista, del MAPU, del PCR, del Partido Comunista Bandera. Todo el pensamiento de izquierda están ahí. Son 7000 páginas al alcance perfectamente de ustedes para ver cómo pensaban los autores de la reforma agraria, los del INDAP, Jackson Scholl y todos ellos. Bueno, ¿qué pasó acá? Bueno, ellos decían, vamos a expropiar las tierras, teóricamente destruir el latifundio improductivo, para mejorar la producción agrícola de Chile. Al principio, durante la ADC creó un ángulo de la reforma agraria que fue el fuero viñatero. No se van a expropiar las viñas. Pero en el año 70, los marxistas dijeron, vamos a incluir a las viñas. Pero claro, ya el más experto del marxismo de América Latina en temas vitivinícolas le había dicho, ojo, si van a expropiar las viñas, únicamente se justifica si se crean empresas estatales integradas donde también se elabore la uva y se hagan los productos finales, ¿no? Vinos y destilados. Bueno, muy bien. ¿Qué pasó acá? En el norte chico teníamos muchas destilerías artesanales para hacer pisco. Bien. Valle de Elqui, Valle de Limarí, Valle del Huasco. ¿Qué hicieron los marxistas? Uno dice, bueno, a ver, ¿cuáles son los estudios previos que hicieron? Me fui a la Corfo y encontré el estudio que hicieron en el año 70 Sergio Lara y Sergio Sotomayor. ¿Qué dijeron de las uvas pisqueras y qué dijeron de las destilerías? Palabra, hacia las uvas pisqueras dijeron, bueno, son uvas que vienen de Portugal, de Italia y de Francia. Insólito, jamás hubo en Chile ninguna uva utilizada para hacer pisco de Francia, ni de Portugal, ni de Italia, jamás. ¿Y qué dijeron de las pisqueras artesanales? Palabras de desprecio. Eso es lo que firmaron los señores de Corfo y de la Cora, Lara y Sotomayor. ¿Qué hicieron con las pisqueras artesanales? Las expropiaron, muchas de ellas las vandalizaron para sustituirlas por plantas industriales. Entonces, eso es lo que hicieron. Bueno, es una pena que no tengamos... Eso, profesor, disculpa, es que se calentó, parece, el data o algo así. Sí, lo que pasa es que como está con el aire acondicionado,
el proyector usa una... Bien, está bien, no importa. Pero solucionamos inmediatamente. Bueno, no importa, trataré de explicarlo con mis palabras. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasó? Pasó eso. Y prácticamente estuvieron a 1 milímetro de destruir el pisco chileno. Después vinieron los neoliberales. ¿Qué es lo que hicieron? Lo mismo pero al revés. Impulsaron una cultura de la competencia brutal e hicieron que las cooperativas se mataran entre ellos haciendo dumping y poniendo nuevamente lo que un analista ha llamado la guerra de los 30 años para matarse, y llevó a que la cooperativa Control prácticamente terminara casi desapareciendo. La cooperativa Montepatria se fundió y solo quedó sobreviviendo como podía Capel. O sea, una historia triste. ¿Por qué? Por la mirada de estos políticos y tecnócratas y economistas marxistas y neoliberales que siguen pensando con los criterios de la cultura de masas, de la industrialización o de la supremacía de lo industrial sobre lo artesanal, sobre la identidad y sobre el territorio. Bueno, hay mucho para discutir. Estos son temas muy sensibles porque atraviesan la cultura de Chile. Yo sé que hay muchos historiadores que no quieren hablar de la reforma agraria, les da miedo, porque les da miedo que la gente se enoje con ellos, tener enemigos, pero nosotros tenemos que analizar y aprender y sacar aprendizaje. Entonces, la reforma agraria dejó un legado positivo en muchos aspectos porque permitió que muchas tierras que eran utilizadas meramente como espacios de prestigio social o enarbolamiento de la cultura de la renta de algunas pocas familias privilegiadas dejara de serlo y permitiera un aprovechamiento mucho más racional, junto con otros errores y otras inexactitudes que se cometieron. Pero, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Tomar conciencia un poco de estos valores iniciales que se plantearon al inicio de la presentación. Bien, ¿qué nos dejaron también los neoliberales cuando tomaron el poder en Chile en los últimos años? El decreto 464 de zonificación de las denominaciones de origen, que teóricamente crea las denominaciones de origen para los vinos en Chile, pero es una mentira. No hay consejo regulador, no hay ninguna autoridad de aplicación, no hay ningún límite, sigue haciendo cualquier cosa, y los lugares de denominación de origen para los vinos no se guían por criterios culturales, criterios de producción, criterios de clima o de suelo, sino meramente burocráticos. Son las comunas, provincias o regiones. Ignora los suelos, ignora los saberes culturales, las tradiciones, la tipicidad, la identidad. O sea, algo solamente para eludir impuestos cuando se exportan vinos a Europa. Lo mismo el criterio que tuvieron para firmar el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, el desinterés por pipeño, chacolí, denominaciones de origen de vinos reales, la ausencia de consejos reguladores, la concentración del oligopolio vitivinícola. Las tres grandes empresas controlan el 90% del mercado nacional de vinos. O sea, la siguiente cosa. O sea, de cada 10 botellas de vino que se venden en Chile, 9 son de estas tres: Concha y Toro, Santa Rita o la CCU, o sea, San Pedro y Tarapacá y Zavala. 9 de cada 10. Y todos los demás tienen que pelearse por vender la única botella que queda, incluyendo los chacoliceros, los que hacen pipeño. Y el Ministerio de Agricultura ni el Ministerio de Economía han sido capaces de decir: no, tenemos que ayudar y proteger a los que hacen pipeño y crear la denominación de origen pipeño para que no vengan las grandes industrias a quitarles ese poquito que tienen ellos de identidad. No lo pueden hacer. No pueden. ¿Por qué? Porque ellos están al servicio de los grandes exportadores, de los que generan y manejan el 90% de las ventas.
Esto es algo que lo vengo discutiendo hace muchos años con la gente del Ministerio, con el SAC. No hay forma, no lo escuchan, no lo entienden, no les entra en la cabeza. Siguen con la matriz de marxistas y neoliberales, donde esos son los números que cuentan. Y no lo que hacen los pequeños productores, los productos por identidad, los productos del territorio. Ojalá que Pepe Acosta pueda ayudarme. Yo sé que él tiene la intención, pero sé que es muy difícil hacer estos cambios. Volver a la topofilia. Recuperar el aporte de las culturas indígenas subyacentes. Esto es un elemento fundamental que necesitamos. Nosotros tenemos, Chile es un país mestizo, con una cultura mestiza, pero ¿qué es lo que es una cultura mestiza? No es meramente mezclar pintura blanca y pintura negra para que me salga una pintura gris homogénea. Eso no es el mestizaje. ¿Qué es lo que es? Es un mosaico cultural donde voy a tener un poco de blanco y un poco de gris, voy a tener un poco de negro, pero también voy a tener otros elementos que me vienen del patrimonio cultural indígena, del patrimonio árabe que viene desde el mundo español, del patrimonio afro, de múltiples orígenes. Entonces vamos a tener el mestizaje como un mosaico multicolor, donde cada uno es importante, y si hay un producto que viene de tradición indígena, celebrarlo como tal. Estos son los elementos que nos ayudan a recuperar la capacidad del asombro, el reconocimiento y el orgullo por el territorio y todos los habitantes que están trabajando ahí. Bueno, bioarquitectura, tierra cruda, pircas, techos de totora, cañas trenzadas, molinos. Esto es lo. Lamentablemente, el paradigma industrial, con toda esa ideología, nos convenció que estos elementos son señal de atraso, de pobreza, de miseria, de fracaso, de feísmo. Y nosotros tenemos que decir, no, está equivocado. Le lavaron el cerebro, está viviendo dentro de la Matrix. Está como los imperios coloniales de Francia e Inglaterra trabajando como narcoimperio, o como los marxistas de Mao que destruyeron su patrimonio. Ustedes piensan al revés. Esto es belleza. Miren lo que es este techo de totora. Esto es belleza. Esto es arte, esto es encanto. Miren la belleza de un muro de pirca. Y estos tienen siglos, es cultura de arrieros y tiene belleza. Sigamos. Bueno, acá hay otra casa con techos de totora. Fíjense qué bonito, esto es en Armida, la hacienda Armida en el Valle del Huasco. Armidita, perdón. Acá tenemos las piedras de molino. A veces uno dice, una piedra de molino, no sé qué hacer con esto. Bueno, eso es toda una cultura que hay atrás. Es la forma artesanal de moler el trigo y otros cereales para preparar los alimentos, la harina tostada, las empanadas, todo eso, toda la gastronomía venía de ahí, de esto. Entonces, productos territorialmente intensivos. Consuelo hablaba del concepto de productos estrella. Bueno, un producto estrella es un producto territorialmente intensivo, porque tiene un arraigo profundo en mi territorio. Y a su vez tiene vínculos de un producto con otro, ¿no? Es un sistema reticular. No es un elemento aislado de que compro la maquinaria en Francia, la instalo acá como un enclave para que me genere un producto. No es de arriba para abajo, es de abajo para arriba, con sistemas reticulares invisibles de interconexión de unos productos con otros, ¿no? Y todo eso es lo que me produce el paisaje cultural. Bien. Entonces, entender el paisaje como algo propio del mestizaje, como un mosaico cultural único. Seguimos.
los encadenamientos productivos entre los distintos productos típicos, que siempre lo tengo que tener presente. Seguimos. Y bueno, conocer cada uno, recuperar el relato de cada uno, la explicación, todo lo que hay detrás. Seguimos ahora. Detrás de cada uno de estos productos hay una historia épica que contar. Esto realmente es lo que nos moviliza y que nos coloca en un territorio particularmente fecundo para proyectos como el que se está impulsando acá. Bueno, conclusión final. Estamos hablando de una construcción colectiva, de abajo hacia arriba. Y nuestro objetivo es visibilizar el patrimonio cultural mestizo, que genera una propuesta única a partir de la valorización de los productos territorialmente intensivos. Muchas gracias. Tenemos algunos minutitos para algún comentario, alguien que quiera preguntar algo a propósito de este concepto precioso de topofilia, ¿no? Que es esta ruta de los abastos que va buscando pueblos mágicos, sabores mágicos y conceptos mágicos también para ir incorporando al territorio. Ofrezco micrófono. Mano levantada. ¿Alguien que quería preguntar algo? ¿Sí? Hola Pablo. Me gustó mucho su presentación. Es más, yo quisiera llevármelo a mi casa y conversar con usted toda la vida. No, es que sí, créame, yo lo llevaría para conversar de estas cosas. O sea, bueno, me imagino que usted también, junto con Consuelo y con Pamela, también tiene que hacer un soñador, pues Pamela, junto con usted. Claro, también estaba soñando el mismo sueño. Y bueno, todo lo que nos conversó, interesantísimo. Pero a mí solo me quedó una duda, no aquí del territorio de O'Higgins, sino que lo que dijo de los chinos. Lo que dijo los chinos, porque cuando dijo que estaban viendo este tema de los chateaux franceses, tomándolo, ¿no es cierto?, como hormiguita y llevándoselo a China. Entonces, al hacer este tipo de cosas, mi reflexión era, ¿por qué si se dieron el trabajo de tomar esto, desmontarlo y llevárselo a China, ¿por qué no recuperar lo que habían destruido, por su propio patrimonio? ¿La misma duda tiene usted? Sí, por eso ellos tienen una actitud muy defensiva, están tratando de salir adelante, están dedicándose de nuevo a poner en marcha la cultura del vino, y como no tienen patrimonio propio, están haciendo eso y es bastante ridículo. Hace poco se publicó un libro con el turismo del vino en el mundo, se publicó en España, y tiene un capítulo específico sobre el turismo del vino en China. Y cuentan todo esto. Entonces ustedes pueden descargarlo, un libro que se descarga gratis de internet. Y van a poder ver todo esto. Es muy triste, pero es lo que ellos finalmente hicieron, porque no tenían otro camino. Ahora, yo entiendo, o sea, no es que yo no pretendo condenar la política de China, yo los entiendo, porque fueron invadidos y humillados tantas veces que al final, en su afán por defenderse, por garantizar que nadie más puede invadirlo y aplastarlo, se obsesionaron con la industria y destruyeron su patrimonio. Hoy calculo que tienen que estar revisando un poco esa posición. Pero bueno, nosotros tenemos la posibilidad de impulsarlo y hacerlo crecer ahora. Muchas gracias. Felicitaciones, Pablo. He tenido la oportunidad de ver tu trabajo y varias preguntas, pero una en particular, digamos, ¿cómo discriminamos aquello que es patrimonio en un territorio tan rico, ¿no? Y que podemos tener serias equivocaciones en qué preservar, qué mostrar, y por un proyecto como el que nace, cómo organizar esa canasta de productos, digamos, no me refiero solamente a productos naturales, sino también culturales, ¿no? Esa es una duda que siempre me asalta cuando hablamos de patrimonio. Y la otra es, me queda clara la mirada y en tu exposición también, porque me fui mucho también al Perú con la participación de las autoridades, muchas veces frente al patrimonio, es cuál es el rol que se esperaría de un proyecto como este,
de las autoridades, aprovechando que están acá, y también de la sociedad civil, que también está acá, ¿no? Que tenemos un rol importante en ello, ¿no? Porque a veces pensamos que siempre es el otro que tiene que preservarlo. Bueno, muchas gracias por tu presencia. Yo siempre planteo que Perú es el modelo que tenemos para inspiración. Ellos lograron convencer al Estado de generar una política pública permanente, reconociendo la gastronomía como herramienta de desarrollo social, económico, cultural de un país. En eso los admiramos, los envidiamos, no sabemos cómo hacer acá. Ojalá que Pepe Acosta y Consuelo logren convencer al Estado de Chile de acercarnos un poquito a la hazaña que han hecho ustedes. Pero ustedes realmente nos marcan mucho el camino a seguir en eso. En el cine pudimos ver la serie de Netflix El Último Bastión, donde Perú muestra su identidad, su cultura, el patrimonio cultural de Lima. Es maravillosa, les pido a todos que tratemos de verla, El Último Bastión, y convencer a las autoridades nuestras de promover producciones así, porque eso es lo que, bueno, así como sacamos adelante el patrimonio, ¿no? Yo me acuerdo que escribí una columna de análisis en la tercera de esa serie y bueno, rendiéndole un homenaje, ¿no? Y planteando cómo Perú nos va enseñando el camino. Y claro, tienen ellos algunos ajustes que hacer, sí, pero obviamente son nuestros maestros inspiradores, ¿no? Y nosotros aspiramos a eso. Ellos tienen a Gastón Acuri, nosotros tenemos a la Consuelo, pero bueno, vamos saliendo adelante. Creo que es difícil no equivocarse, nos podemos equivocar, pero estos meses que he estado leyendo todos los discursos, de los análisis de nuestros estadistas, yo recuerdo en este momento algo que quiero compartir con ustedes, lo que le decía Salvador Allende a los empleados fiscales. En un momento Salvador Allende se reúne con los empleados públicos y le dice: miren muchachos, yo puedo aceptar que algunos de ustedes se equivoquen. Lo que no puedo aceptar es que tramiten, que no solucionen los problemas, que no se comprometan, que sean flojos. No, el empleo fiscal es el eje, el corazón de la democracia. La gente va a perder confianza en la democracia si ustedes no están comprometidos con esto. Tenemos que estar al servicio del desarrollo del país, las necesidades reales de las personas. Y eso implica tomar riesgo. Y si se tienen que equivocar, equivóquense, pero hagan las cosas, no tramiten. No tramiten, no estén, no es mi responsabilidad. No, eso no. Sí es su responsabilidad que esto funcione. Esa actitud la ha tenido Perú. Y nosotros no la hemos tenido. Lamentablemente no. No vemos eso. Esto es algo que ojalá nos atraviese con la responsabilidad. Hay mucha gente pobre que necesita la ayuda de las agencias del Estado para salir adelante. Y nosotros respondemos: no es mi responsabilidad. Yo he sufrido mucho en esto. Lo del INAPI, me dijeron no. Lo de Pelequén, la postulación de Pelequén a denominación de origen, no, se venció el plazo, señora, pero es un pobre señor que está trabajando ahí, que vive en una casa con piso de tierra, y usted dice: se le venció el plazo, no respondió el mail. El reglamento me dice eso, dice la señora Lina, la abogada. ¿Pero cómo? Este es el problema. Entonces, recuperar este legado, o sea, los gobiernos de los 60 y 70 acá dejaron algunas cosas que se equivocaron, pero dejaron ese discurso, que es una obra de arte. Ojalá podamos nosotros recuperar ese discurso, pensarlo, reflexionarlo y convertirlo en acción. Necesitamos un gran compromiso. La gente del Estado, la gente de las universidades, la gente que está en las empresas, la gente que está en cargos de decisión, de privilegio. Hay que revertir eso y entre todos hacer lo que nos está planteando Juan Cruz. Recuperar ese patrimonio, valorizarlo,
en vez de irnos de vacaciones a los hoteles chatarra, que son no lugares, hacer turismo en las zonas rurales. Esa es la ética que hay que construir entre todos. Y eso, bueno, es un poco los desafíos que tenemos pendientes. Pablo, mucho gusto igual. Fascinado con tu presentación. Tengo no una pregunta, sino que me gustaría un poco tu comentario, porque hablaste de la biofilia y la topofilia, y alguien más, la primera persona que expuso, también habló del cambio que se provoca con las nuevas generaciones que no aprecian, ¿cierto?, lo que tenemos. Los trabajos, qué sé yo, los diferentes oficios. Pero en esto de valorar lo que tenemos, está pasando últimamente algo que a mí me ha llamado mucho la atención, que es la protección de lo que tenemos. O sea, por ejemplo, uno viene al campo ahora, a esta zona de acá, y ya no ve el campo que veía antes. Ve miles de nuevas casas, parcelaciones. ¿Qué pasa con eso? ¿Cuál es tu opinión respecto a eso? A mí me afecta un poco en lo que está pasando. Vamos a perder nuestra identidad. Esa gente que... No estoy en contra de la gente que está llegando. Yo soy nacido acá en Lolol, salí afuera, volví y me he encontrado con ese campo en el que me crié, de mis abuelos, de mis padres, que ya no es el mismo. ¿Qué pasa para allá? ¿Para dónde vamos con eso? Mira, una vez estuve conversando con un señor que tenía una viña en Neritata. Viticultor de toda la vida, de varias generaciones, de uva país, de estos viñedos patrimoniales maravillosos que tendrían que ser patrimonio de la humanidad según la propia OIB, pero lamentablemente acá los burócratas no han hecho la pega para poder hacer la postulación, siendo que la IB le dice, flaco, postúlelo y va a salir. Bueno, entonces él contó que lamentablemente tiene que vender su viñita porque ya no le da rentabilidad. Entonces va a venderla, se va a comprar un departamentito y bueno, con todo el dolor, el desgarro de ese hombre. Y mucha gente que acá estaba dedicada a hacer esto, a veces tiene que vender sus tierras para hacer negocios inmobiliarios, o para forestal y todo. Entonces, la gente que vende eso lo hace con dolor, pero tampoco podemos pedirle que sean héroes, ¿verdad? Que estén viviendo en condiciones de extrema necesidad. El asunto es cómo mejorar la rentabilidad de las actividades del campo. Ese es el punto. Si no logramos rentabilidad, eso va a desaparecer. Entonces, lo urgente es aumentar esa rentabilidad. Y ahí es donde hay que aprender del Perú, hay que desarrollar la gastronomía, el turismo rural, otras actividades económicas que sean rentables y le permitan vivir dignamente, porque ese señor también, ¿por qué tenemos que condenarlo a que pase frío, que no pueda pagar las cuentas, que no pueda tener un vehículo para llevar al niño al médico cuando se enferma? Ahí está, ¿cómo mejoramos eso? ¿Qué nos pasa? Que hemos diseñado un sistema donde eso, que son los lujos de la vida, según explicó Consuelo, los hemos despreciado, desvalorizado y no tienen rentabilidad. Entonces, bueno, hay que encontrar la manera, pero ese es el gran desafío. En vez de estar, a veces los políticos están hablando de cosas que les importa a ellos, a grupos muy minoritarios, en lugar de estas cosas que son centrales. Yo sé que el ministro de Agricultura está jugándose una patriada tratando de proteger eso, pero eso tiene que ir acompañado del aumento de la rentabilidad. Si no, va a quedar como algo voluntarista y le va a costar mucho avanzar, porque la gente necesita vivir. Y si no tiene rentabilidad, van a vender. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para avanzar en eso? Y ahí iremos creando la conciencia para preservar estos paisajes que no desaparezcan y no se industrialicen, ¿verdad?
Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Fernanda. Un gusto de conocerlo, señor Pablo. Tengo una inquietud respecto a lo que usted comentó. Mi inquietud es la siguiente. Usted habló del concepto de la Matrix, ¿verdad? Y usted nos hizo toda una introducción de historia para poder entender el concepto de la industrialización que viene desde la época de la Revolución Industrial hasta la actualidad, donde la industria transformó y cambió las narrativas de que lo industrial es sustentable y todo, etcétera, etcétera. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo podemos enfrentar y cómo podemos salir de la Matrix para quitarnos este concepto de industrialización, para volver a lo artesanal? ¿Y cómo podemos reconstruir este lazo y alejarnos de la cultura de las masas para volver al concepto que usted está proponiendo de la topofilia por el amor al territorio? ¿Cómo lo podemos hacer en la práctica? Porque en la teoría suena muy interesante revalorizar lo artesanal, protegerlo, cuidarlo, hacer una construcción colectiva con toda la gente para poder protegerlo, pero me gustaría saber cómo podrían ser algunos lineamientos para poder llevarlo a la práctica. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias por estas observaciones. Obviamente es muy difícil tener una receta para resolver todo. Creo que hay que hacer una alianza con el mundo artístico. Necesitamos poner de moda estos productos. O sea, la cultura de masa ha utilizado la industria cinematográfica para modelar nuestras cabezas, nuestros valores, nuestros gustos, nuestras escalas. Y tenemos que dar la batalla ahí. Entonces las películas del cine, las series que hacemos tienen que ponerse a mostrar eso como algo hermoso. Lamentablemente nosotros tenemos un segmento pequeñito en los canales de televisión para conocer el país. Entonces muestran a una persona muy anciana que está haciendo un producto tradicional a punto de desaparecer. Pero eso no seduce, tenemos que seducir a las mayorías. No puede ser, digamos, una cosita cortita de 3 minutos mostrando algo como para decir cumplí. No, hay que colocarlo en el centro, como algo central, encantador, cool, cuico, que muestre que son cosas de lujo. Esto no es algo para dar lástima. No es algo para decir, pucha, vamos a dar una limosna. No, es el lujo, el producto del lujo. Ahí, entonces la narrativa que plantea la Consuelo da justo en el clavo. Eso es lo que hay que mostrar, porque vivimos mejor, respiramos mejor, comemos mejor. Se hizo toda una enorme campaña publicitaria en el mundo de las gaseosas. Coca-Cola. Las gaseosas, queridos amigos, que son hegemónicas hace un siglo, son bebidas que tienen colorante artificial, saborizante artificial, endulzante artificial, conservante artificial, todo sintético, cuyos efectos secundarios de largo plazo nadie conoce y poco a poco se están empezando a descubrir que nos llenan de enfermedades, nos estamos intoxicando por esos productos de laboratorio, pero que a través de campañas publicitarias multimillonarias nos convencieron de que hay que consumir eso. Entonces, bueno, acá está. Claro, por eso de a poquito ir avanzando, instalar estos temas en la opinión pública, discutir de estos temas y como esto es lo que es efectivamente mejor para el alma, para el cuerpo, para las comunidades, al final esto va a prevalecer. Tengo confianza en que va a prevalecer.